buenos días. Bienvenidos a los hermanos que recién, ¿verdad?, nos visitan. Qué placer que estén aquí con nosotros. Hoy, como dijo nuestra amada Ibeliz, es el último domingo del año. Y qué bueno que hemos decidido, ¿verdad?, pasarlo en compañía de nosotros, ¿verdad?, como hermanos en Cristo, pero en la casa del Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque hasta aquí nos ha traído y eso se lo debemos única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera comenzar, ¿verdad?, diciéndoles que este año ha tenido de todo. Es una mezcla de emociones, ¿verdad? Para algunos podemos decir, Señor, ha sido fuerte, pero Señor, hemos visto tu mano obrar. Señor, hemos estado, ¿verdad?, de rodillas, pero qué bien, Señor, que tú nos pones de pie. Eso pasa, en este mundo tendremos aflicción, dice su palabra, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad?, que a días de que el año se acabe, tenemos y continuamos guiándonos con la palabra del Señor, que realmente es lo importante, que busquemos en su palabra cada vez que estemos en gozo, pero también cuando estemos en llantos, quebrantados, es ahí soluciones para nosotros. Nunca debemos olvidar que la palabra de Dios es de Dios, ¿escucharon? De Dios. Y quisiera comenzar diciéndole, ¿quién de los presentes suele preparar una lista? O como a veces muchos jóvenes, yo he visto a mi hija, no le digan que yo dije, que preparan estos boards, que ahora le llaman vision boards, donde ponen todo lo que piensan proyectar ahora para el próximo año, que si voy a rebajar unas libras, que si voy a comenzar a hacer ejercicio, que si voy a ahorrar dinero. Y empiezan, ¿verdad?, todas esas reflexiones en nuestra cabecita cuando comienza un año nuevo. Es normal, yo creo que todos nos hacemos esa retrospección de que, ¿y ahora que viene un año, qué? Y nos proponemos muchas cosas que son muy buenas, ¿verdad? Porque si usted necesita bajar por su salud unas cuantas libras, gloria a Dios, que Dios le dé sabiduría y fuerza para hacerlo. Si necesita incrementar ejercicios en su vida, también. Si por el contrario usted está necesitando comenzar un plan para ahorrar dinero, que Dios le provea y que pueda ser así. Pero tengo que darle una noticia que a lo mejor no es tan agradable, pero es una realidad. Mientras me preparaba para llevarles la palabra de hoy, pues algunos que ya me conocen, a mí me da con buscar vocabulario, estadística, y averigüé qué pasa con esas cosas que nos proponemos. Estadísticamente, esas resoluciones, ¿las completamos? Miren, mis hermanos, la realidad es que de entre el 70 y el 90% de las personas que se proponen y hacen una lista de resoluciones de comienzo de año, en los primeros 3 meses se quitan. Empezamos comiendo vegetales y terminamos comiendo mangú. No se lo digan a nadie. Y aunque lo digo de forma jocosa y sin ánimo de desanimar a nadie, es una realidad, ¿verdad? Eso es una realidad. Pero esto se debe en gran parte porque las cosas que nos proponemos, a veces nos ponemos unas cosas demasiado restrictivas, tan restrictivas que son poco realistas. Si usted consume una cantidad de alimentos y de repente usted dice, voy a ayunar por 3 días, mire, se va a desmayar. Tiene que hacer un plan, ¿verdad? Un plan dentro de sus realidades, dentro de su, ¿verdad? De todo lo que usted se pueda proponer, pero que sea algo real. Pero también nos falta estrategia. No nos ponemos concienzudamente a decir, mira, lo voy a hacer de esta manera, me voy a guiar de un médico, que para eso Dios le dio sabiduría. Si su caso es que necesita ahorrar un poquito de dinero, pues entonces haga una lista de gastos, una lista de ingresos. O sea, planificar y estrategia. Y la falta de eso tiene mucho que ver con el fracaso de que no lo cumplamos a plazos largos, ¿verdad? Y esas resoluciones, miren, terminan en nada. Pero se han puesto a pensar que de esos vision boards y esas listas que hacemos, muchos, incluyéndonos a nosotros los cristianos, no incluimos cosas de índole espiritual. La casa de mis sueños,
el carro que quiero tener. Quiero terminar y concluir una carrera. Quizás su deseo sea ser madre, rebajar, ahorrar dinero, incrementar ejercicio. Pero en todo eso, ¿dónde está el Señor? Ponemos en ese vision board cosas relativamente espirituales que van a ser de beneficio eterno, que no van a terminar cuando cumpla el año. Tengo que decirle que si buscamos en la palabra de Dios, que es realmente donde debemos buscar, ¿verdad? Vamos a poder encontrar mucho, nos va a incentivar de manera tal que podamos ver claramente esas necesidades particulares que tenemos todos y podemos tener. No hay nada de malo en las resoluciones que les dije, mis hermanos, no me tomen a mal, sino que debemos priorizar. Pastor, ayúdeme usted ahora. Debemos tener como prioridad las cosas que nos edifican y aquello que nos acerca más a nuestro Señor. Y entre ellas yo vengo a traerle una sugerencia. ¿Por qué no le pedimos a Dios Padre que nos ayude a ser más fuertes en Él? Porque en este mundo tendremos aflicción, dice su palabra. Y mientras más nos fortalecemos en Cristo, más podemos pasar esas tormentas que la vida nos presenta, ¿verdad? Hoy, como dijo Pastor Dani, vamos a concluir esa serie que comenzó nuestro Pastor David hace varias semanas en el libro de Efesios. Vamos a reflexionar y vamos a ver cómo esas resoluciones pueden irse más allá de metas temporales y convertirse en decisiones firmes, que usted se proponga de todo corazón hacer unos cambios a nivel espiritual. Y hay 3 cosas que quiero resaltar y que no quiero que olviden. La primera es que debemos recordar siempre que Jesús es la fuente de nuestra fuerza. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos, para nada. Cuando viene la prueba, si usted no puede concienzudamente decir, verbalizar, es que la fuerza me la da Cristo, nada puedes hacer. Segundo punto, debemos reconocer a nuestro verdadero enemigo. Mire, vamos a ir en la palabra y no se preocupen por el boletín porque vamos a ir detallando. Solo quiero resumir que reconocer al verdadero enemigo, nuestra guerra no es contra nosotros como hermanos, entre unos y otros. Satanás es real y él quiere sabotear nuestras vidas. Y como tercero, vamos a estar viendo todo esto apoyado en la palabra, cómo aplicar la armadura que Dios nos provee, la armadura de Dios, ¿ok? Vamos a comenzar y como les dije, vamos a tratar de ver esa resolución de ser fuertes en el Señor, ¿amén? Ok, pues abróchense en el cinturón porque ahí vamos. Mire, primero que todo, ¿tienen un boletín? Aquel que no tenga un boletín, por favor, levante su mano para que le hagan llegar uno. Los ujieres están a la mano. Tengo que decir que Loren no tiene. Démosle la bienvenida a Loren. Miren, ustedes saben que siempre decimos gracias Loren por el boletín. Hoy démosle la gracia a Pastor Dani que preparó el boletín. Gracias Dani. Aquellos que no tengan un bolígrafo, un lapicero también, por favor, levanten su mano para que le ayuden con eso. La pregunta de hoy es simple. ¿Cómo podemos encontrar la fuerza, verdad? Porque yo le dije, ok, seamos fuertes en el Señor, pero ¿cómo ir y cómo lo hacemos? Pues mire, ¿cómo vamos a encontrar la fuerza para mantenernos de pie en esos momentos difíciles? Porque han de llegar. Hubo momentos difíciles en el 2025 y los da de haber en el 2026, pero eso no nos tiene que desanimar para nada. Debemos ser fuertes en el Señor y la palabra de Dios nos muestra cómo hacerlo. Mire, la lectura guía para el día de hoy es Efesios 6 del 10 al 18. Y yo la voy a leer en su totalidad, como siempre, ¿verdad? En la pantalla siempre aparece. Y luego vamos a ir, miren, desmenuzando la palabra del Señor y completando nuestro boletín. Efesios 6, 10 al 18, Reina Valera dice así. Por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda, y toda es toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ha de venir. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, dice el Señor. Versículo 15 continúa y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Es la palabra de Dios. Hagamos una pausa para hacer una breve oración, ¿sí? Amantísimo Dios, Padre nuestro, gracias por regalarnos este día. Gracias, Señor, por tu bendición y por todo lo que nos ofreces a diario, Señor. Desde ese momento en que abrimos los ojos, Señor, aquellos que llevaron alimento a su boca, te damos gracias, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias por este año que ha transcurrido. Han transcurrido cosas tristes como pérdidas. Nosotros como congregación hemos perdido 3 de nuestros hermanos, pero nos gozamos en ti, Señor, porque sabemos que en tu presencia están. Te damos gracias por las pruebas y te damos gracias por habernos puesto en pie, Señor. Te damos gracias porque nuestro pastor se encuentra presente y vemos cómo tú sigues obrando, Señor. Todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermano, vayamos a ese boletín. Fíjense en que nos dice, ¿cómo podemos encontrar fuerza para mantenernos en pie en momentos difíciles? Pues mire, lo primero que debemos hacer es que debemos recordar, no lo olviden jamás, que Jesucristo es la fuente de nuestra fortaleza. Es Él quien nos da fuerza, solo Él. Efesios 10 lo presenta así, dice específicamente, en Reina Valera dice a nosotros los creyentes, por lo demás, hermanos míos, este es Pablo, ¿verdad? Hablando, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo dice claro, en el poder de su fuerza, no dice en nuestra fuerza. Cuando se trata de nuestra vida espiritual, cuando se trata de cosas importantes en la vida, la única manera de ser fuerte, mis hermanos, es en el Señor. La única manera de ser fuerte cuando se pierde un ser querido es en el Señor. La única manera de levantarte como se levantó nuestro Dios a mi hijo es en el Señor. La única manera en que el Señor puede y nosotros debemos es confiar en el Señor. La única manera, y vemos otro ejemplo, es nuestro pastor. Un 4x, así se dice, pastor. Un quadruple bypass. ¿Viste? Que él me enseña en inglés, yo le enseño español. Es por el Señor. Todos se lo debemos a Él. Que Él esté hoy aquí con vida, se lo debemos al Señor. Pero no solamente esos ejemplos de salud, todo esto aplica a nosotros, a cada uno de nosotros. A aquellos que están en línea, que también, ¿verdad? Olvidé saludar. Todo esto aplica a ustedes. ¿Saben quién tenía esa convicción bien grande de que todo se lo debía al Señor? El rey David. David dependía totalmente del Señor, pero reconocía que era así. Su fuerza provenía del Señor. Si vemos el Salmo 18, esa introducción, antes que empiecen los versículos, miren cómo dice. En la Nueva Traducción Viviente dice así: Salmo de David, siervo del Señor, entonó este cántico al Señor y el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl, cantó así.
Dice el día que el Señor lo rescató. No dice el día que Él se rescató a sí mismo. El día que el Señor lo rescató. Y en ese mismo Salmo 18 continúa los versículos 1 y 2, David diciendo, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. No dice qué fuerte soy, estoy hecho, mira. No, tú eres mi fuerza. El versículo 2 dice categóricamente, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Mi Dios es mi roca, es en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar secreto. Hermoso, ¿verdad? Dios es un verbo activo en presente, no fue, no está guindado en una cruz muerto, es. Y continúa, ¿verdad? El Salmo 27:1, miren qué hermoso dice, continúa David alabando al Señor y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y entonces, ¿verdad? Se hace la pregunta, ¿por qué habréis de temer? ¿Por qué? El Señor es la fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Los salmos son hermosos, ¿verdad? Dios, los salmos son música a nuestros oídos. El 19:14, escuchen como dice David, continúa tan hermosas palabras hacia el Señor. Dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Debemos reconocer que cualquier fuerza que tengamos, especialmente en las vicisitudes, viene del Señor. David estaba totalmente seguro que el Señor era su fuerza, era su fuente de fuerza. Y hoy en día eso aplica a nuestras vidas. Podemos estar seguros de que así es. Podemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestro Salvador resucitado está y es nuestra fuente siempre presente. Por su Espíritu Santo que nos acompaña. Porque aquellos que decidimos aceptar al Señor, su Espíritu pasa a morar en nosotros. Estamos en Él y con Él. Todo creyente renacido está literalmente en cuerpo espiritual con Jesucristo. Recuerdan cuando recibieron, ¿verdad?, al Señor como su Señor y Salvador. Y una de las cosas más hermosas que pasa es que ocurre que el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Pablo habló mucho de esto también. Y la palabra, como les dije, nuestra guía. En 1 Corintios 12:13, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera. Pero todos fuimos bautizados en un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Se refiere a nosotros los cristianos cuando se habla de ese todos. Esto significa que hemos quedado sumergidos en el cuerpo del Espíritu de Cristo. Estamos en esencia, de ahí viene la palabra cristianos, con Cristo. ¿Saben qué? El Nuevo Testamento, más de 100 ocasiones, dice que estamos en Cristo o en el Señor. En Él. Escuchan, en Él. 10 veces en la carta de Efesios se menciona así. Algunos versículos que pudiéramos añadir a esto para poder ver el contexto completo de estar en Cristo se encuentran, por ejemplo, en Romanos 8:1. Nueva Traducción Viviente presenta Romanos 8:1 y dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Le pertenecemos. La carta de Efesios también lo menciona, como otro ejemplo dice, Efesios 1, del 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En mismo Éfeso, pero esta vez en el 2:13 dice, pero ahora en Cristo.
¿Lo ven? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo habéis estado lejos, ¿verdad? Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos con la sangre de Cristo. Estuvimos lejos, divagando en el mundo, aquellos que cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero una vez lo aceptamos, ya no estamos divagando, ni somos como veleta que se deja llevar por el viento de aquí para allá. Estas instrucciones para todos nosotros es porque somos cristianos. Nuestra fuerza espiritual viene directamente del Señor. No hay una intersección de nadie. El Señor Jesucristo para con nosotros. Y Pablo vivió según esa verdad. La vivió así, tan hermosa que en Filipenses 4:13, Reina Valera dice, todo. Aquí cada vez que se menciona la palabra todo hay un coro, ¿verdad? Y todo es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tengamos dudas, vayamos a ese Filipenses 4:13, cuando digamos, es que podré, mire, es algo que viene de Dios. Dios lo puso en su corazón, confírmelo con su palabra. Y si es así, mire, adelante, de un paso adelante, porque usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. La última carta de Pablo escribió en 2 de Timoteo 4, 16 al 17, dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Yo me detengo ahí, pero algunos de ustedes cuando decidieron caminar con el Señor y aceptar a Cristo, muchos se fueron de su lado. Ay, sí, ahora esta es cristiana. Sí. Pablo dice, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Nada malo le deseamos a esas personas que no nos entienden. Ellos también necesitan llevar un proceso. Nosotros alguna vez pensamos lo mismo de otros. Cuando usted no era cristiano y alguien le quería hablar de Dios y usted ya viene, la tía, majadera, con lo mismo, sonsonete. Versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, ¿ves? De Él viene esa fuerza, para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Hermoso, Señor, gracias. Pablo era fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Nunca habría podido estar de pie y nosotros tampoco si no fuera como el Señor. Debemos mirar y que sea nuestro ejemplo a seguir siempre nuestro Señor Jesucristo. Mire, les tengo una historia. Hay un caballero de nombre Ken Crockett. Tengo que mejorar mi inglés. Es un pastor, profesor de Biblia, y cuenta esta historia sobre este otro pastor que viajaba en un autobús por un camino, como decimos en Puerto Rico, lleno de baches. Eso quiere decir, para los que no entiendan boriqueños, que no sean boricuas, que la calle está llena de hoyos, llovió y están esos hoyos cubiertos de agua sucia. Imagínese usted un autobús y coge un hoyo aquí. Usted no puede, ¿verdad?, tener algo a la mano y sostener lo que tiene que apretarse ese cinturón bien. Pues resulta que este pastor que se contaba en este autobús, en esas condiciones, al lado de él había un estudiante universitario. Estaba sentado junto a él y el pastor se da cuenta que el joven está leyendo su Biblia. Casi nada, ¿verdad? Al lado de un pastor y el joven está leyendo la Biblia. Y de la nada, pero como para Dios no hay casualidades, el pastor le dice al joven, ¿estás espiritualmente preparado para las tentaciones que te enfrentarás en la universidad? Usted se imagina sentado al lado de alguien que no conoce, leyendo su Biblia y que le pregunte si usted va a estar preparado para todas las tentaciones que le va a presentar el mundo. Exacto, Melanie chiquita, está fuerte porque es un extraño. Lo que pasa es que él, miren, bien confiado el joven, le contesta a este pastor, yo no tengo ningún problema con la tentación, si yo tengo una voluntad, usted no me conoce.
Yo cuando me propongo, yo tengo una voluntad inquebrantable. Y el predicador, ¿verdad? El pastor le dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacer que este lápiz, este pequeño lápiz, lapicero, se sujete a la portada de esta Biblia y no se caiga. Y el joven le dice, yo la verdad es que yo a usted no le creo. Eso es imposible. ¿Cómo usted va con la Biblia a dejar ahí un lápiz que no se caiga? Y él le dice, observa, observa. Lo estoy haciendo, no me ve. Él nunca le dijo que iba a quitar la mano de ahí. Él solo le dijo, ¿quieres ver cómo se sostiene ese lápiz sobre la portada de mi Biblia? Y el joven le dice, pero usted no me dijo que la iba a sostener. Y él dijo, pero tampoco te dije que no lo haría. ¿Alguna vez tú has visto un lápiz ahí flotando, chico? ¿A quién se le ocurre? Y él lo mira y se ríe, pero le dice el pastor, la única razón por la que te levantas cada día es porque es Dios quien te sostiene. Esa altanería de que porque puedes partirme, no, mi hijito, no. Es voluntad de Dios que abrieras los ojos hoy. Es voluntad de Dios que tú vayas en este bus y que tú vayas en pie. Así que no creas que es con tu fuerza. Es Dios quien nos sostiene, ¿verdad? Es el Señor y si tenemos que reconocerlo. Tenemos que cada día levantarnos y decir, gracias Señor, porque eres tú quien me sostiene. Sin ti yo estaría de rodillas, es más, estuviera de cara al suelo. Vayamos a ese boletín. Y en ese punto número 2, seguimos contestando la pregunta que arriba dice, ¿cómo podemos los cristianos encontrar la fuerza para levantarnos? Mire, pues el segundo punto es, debemos reconocer a nuestro verdadero enemigo. Cuando ustedes, las personas hablan de guerras, de estrategia, si usted no sabe a quién se va a enfrentar y no lo estudia, ¿cómo lo va a atacar? Va a estar expuesto, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos muestra cómo hacerlo. Efesios 6, que es lo que estamos concluyendo esta tarde, en Efesios 6, 11 al 12 dice, vestíos de la armadura de Dios. ¿Cuántos aquí estudiaron ya presencial la armadura de Dios y están conmigo los miércoles? Levanten su mano. Pues yo espero que esto les traiga, mire, este recap de lo que hemos estado estudiando. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Mire, firmes como soldados. Contra las acechanzas del diablo. Ahí no dice contra el vecino que te va a parquear el carro al frente, contra el compañero de trabajo que te hace la vida de cuadritos, contra tu semejante, contra tu hermano. Dice claramente las acechanzas del diablo. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos un enemigo, todos en común. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hablamos de esto en el estudio. Cuando se refiere sangre ni carne, nosotros estamos compuestos de carne y de sangre. Así que no es con tu hermano. No es con un hermano en Cristo, pero tampoco con tus hermanos de sangre, ni con tus padres. Escúchenme. Ni con tus tíos, ni con tus vecinos, ni con nadie. Sino, en la transición, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad y las regiones celestiales. Miren, yo no sé ustedes, pero todos estos ángeles caídos, ¿verdad? Todos estos, yo le digo malhechores. Los jóvenes le dirían el corillo. Todos esos que le sirven a Satanás son los que nos quieren atacar.
¿Por qué? Mire, Jesucristo y los seguidores que somos nosotros realmente tenemos enemigos. Hay muchos enemigos de carne y sangre que se dejan utilizar, no me malinterpreten. Eso existe. Pero estamos hablando de esta fuerza, ¿verdad? Mayor. Pablo no estaba insinuando lo contrario. Podemos ver que Filipenses, la Escritura 3:18 dice, como he dicho, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Sí, existen personas que le sirven al enemigo. Eso existe. No lo estamos, ¿verdad? Insinuando lo contrario, pero nuestra lucha, nuestro mayor enemigo es Satanás. En 2 de Timoteo 4, 14 al 15 dice Pablo, incluso llamó por nombre a uno de sus enemigos. Dice, Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Hay personas que se dedican a eso, a sabotear el mensaje del Señor, porque le sirven a otros. También podemos ver que Santiago 4:4, miren cómo dice, oh gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Escúchelo bien. Yo no sé ustedes, pero mi mamá, que yo digo que debió haber sido amiga de la mamá del pastor, diría, no se puede estar con Dios y con el diablo. Usted tiene que escoger un bando. No se puede estar con los dos. Es cierto, Melanie. Eso dan ganas de llorar. Romanos 5:10 dice a los cristianos de esta manera, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, qué bonito, ¿verdad? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Demos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Son muchos los enemigos del Señor en este mundo, ¿verdad? Pero aquí Efesios 6, Pablo nos recuerda que nuestro mayor enemigo es Satanás. Y los demás ángeles caídos que siguen en guerra contra nuestro Señor y nosotros su iglesia. Pero ustedes saben qué, que preparándome para esto descubrí, como les dije, las estadísticas, las cosas, que mucha gente piensa que Satanás no existe. Creen que es un cuento. Ellos creen que es un símbolo. Ellos se creen que el dibujito que hacen con unos cuernitos, pues eso es Satanás, una caricatura. Qué locura, ¿verdad? Y aunque pareciera tonto y pareciera un chiste, encontré que existe una encuesta prestigiosa, ¿verdad? Christopher Roberts, quien fue un reportero, encontró que el New York Times en alguna ocasión hizo una encuesta de millones de personas americanas aquí en los Estados Unidos. Y a los encuestadores se le preguntó, ¿Satanás es un ser vivo o es un símbolo del mal? Para sorpresa de muchos, incluyendo la mía, 62% piensan que eso no existe, que es un símbolo, que eso lo usan para asustar, para ponerte miedo. ¿Ustedes se imaginan? En esa encuesta lo que en números representaban 150 millones, ¿escucharon? Millones de estadounidenses contestaron que Satanás es simplemente un mito o un símbolo del mal. Y si usted no tiene claro con quién usted está luchando, usted está dejando que él haga con usted lo que le dé la gana. Pero la Biblia nos dice que es real, que es real. Pablo nos recuerda que nuestras mayores luchas no son contra las personas, que estas fuerzas invisibles de la oscuridad espiritual existen. Puede que tú y estos 50 millones encuestados no quieren reconocerlo, no quieren luchar, pero Él sí quiere tener una lucha con nosotros. Él no está contento. Él no le agrada lo que se está haciendo aquí.
pero Dios es más fuerte, poderoso, omnipotente. Amén. No puede y no podrá vencido estar. Y si seguimos en el boletín, esta vez el número punto 3, el punto 3 dice, debemos, ¿verdad? Contestando la pregunta de cómo podemos los cristianos encontrar fuerzas y levantarnos. Ya sabemos que la fuerza viene del Señor. Ya sabemos que existe un enemigo real que no es un símbolo que existe. Pero ahora debemos aplicar lo que leímos en ese Efesios 6, 10 al 17. La armadura de Dios. Debemos aplicar la armadura de Dios en nuestras vidas, mi familia, en nuestras vidas. La palabra de Dios nos detalla en Efesios 6, versículos 13 al 17, del apóstol Pablo dice así, se lo leí hace un rato, por tanto, tomad. Mire, tomar es un verbo activo, usted tiene que hacer algo. Usted no se va a parar y eso va a venir, ¡pum! No, tómelo. Apodérese de lo que Dios le está dando. Las primeras 3 armaduras que nos presenta la Biblia son nuestro uniforme. Así que lo tenemos que llevar diario. No es para de vez en cuando. Ay, ahora estoy presentando un problema. Déjame ir a la gaveta a buscar el cinturón, la coraza. Ay, ¿qué me falta? Ah, el casco. No. Ese uniforme usted lo tiene que tener puesto a diario. Si usted quiere ser, ¿verdad?, fuerte en la tormenta, porque va a llegar la tormenta. Así que primero nos pide que tomemos la armadura de Dios para poder resistir, dice el versículo 13, el día malo. La palabra de Dios no dice por si acaso te pasa un día malo. No, va a venir. Para poder resistirlo, tienes que tomar la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso te va a dar fuerza, fortaleza. El versículo 14 dice, estar. Y dice muchas pausas con comas bien bonitas. Estar, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Otras versiones dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Mire, la verdad está ahí como primera armadura del Señor. Porque si usted fomenta su vida en una mentira, todo lo demás se cae. Si usted no está firme en la verdad, le agrade o no le agrade. Si usted no está firme en la verdad de Cristo, usted corre el riesgo de caer. Así que primero tenemos que ceñirnos con el cinturón de la verdad. Dice, y calzados, dice, y vestidos la coraza de la justicia, discúlpeme. El 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sus pies son importantes porque es lo que los sostiene. Vamos a seguir, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos. No dice algunos dardos que el enemigo, no, todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, otra versión dice el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la pregunta lógica sería, ok, Iri, ya me dijiste todo lo que compone la armadura, pero ¿y cómo me pongo eso? Porque eso no es algo físico que yo voy a Ross y me compro el yelmo de, ¿verdad?, el casco de la salvación. No. Todo esto son cosas espirituales. Pero tenemos que reconocer cómo se activan y para qué. ¿Cómo tomamos la armadura? Mire, la respuesta nos la dio Ibeliz, que ella sin leer mis notas lo dijo. Tiene que tener fe. Si usted no tiene fe, ¿cómo usted va a activar todo lo demás? Necesitamos fortalecer nuestra fe para que en fe, si usted tiene fe y usted cree lo que el Señor dice aquí, usted lo va a lograr. ¿Por qué? Porque si lo dice la Biblia, yo lo creo. ¿Y usted también? Pues tiene que activar esa fe. Fe en la palabra de Dios y fe que la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Así que por la fe simplemente le pedimos a Dios que nos ayude a ponérnosla. ¿Saben qué? Nosotros tenemos la armadura más genial
que pueda tener el ser humano. Tenemos la mejor, escúcheme, no dije una de las mejores, la mejor. Porque si usted decide apoderarse de eso, yo le digo realmente que vamos a ser exitosos. No es que no va a tener pruebas, sino que vamos a poder sobrellevarlas. Y para ponerle visualmente, expresarle eso, yo les voy a hacer otra historia. ¿Alguna vez alguien ha visto? Nosotros tenemos a nuestro hermano Ricardo, que de profesión es enfermero, pero vienen unos aditamentos para una persona que tiene un tipo de condición en la espalda que parece un yeso, ¿verdad? Como los petos que usan los catchers de los juegos de pelota, ¿verdad? Que se pone por delante y por detrás y se ajusta con unos velcro. Pero mire, es de yeso por ambos, ¿verdad? En el pecho y en la espalda. Pues resulta que este profesor va a comenzar clases y le asignan al grupo de peor conducta del colegio. Los más alborotosos, los más problemáticos. Ustedes pónganle nombre. Pero este profesor, el día que le toca comenzar, resulta que llevaba unos días con eso porque tenía fractura en la espalda. So, se pone una buena camisa que lo cubra, que no se vea, ¿verdad? Para presentarse a trabajar, se pone su corbata y llega al salón de clases y están todos en pleno alboroto. Imagínense un salón de jovencitos para aquí y para allá. Él entra con todos sus instrumentos, los pone en su escritorio y va y abre la ventana. Empieza a abrir el ventanal, pero es un día ventoso, así que empieza el viento a entrar y los caballeros se podrán identificar, pero su corbata empieza y le daba. Y él quiere comenzar y la corbata para aquí y para allá. Y los niños alborotando. No me traje una, pero debí traérmelo. Imagínense que el hombre coge de ese escritorio, de sus utensilios, toma una máquina de grapar. Todos saben lo que es una máquina de grapar, ¿verdad? La abre y con carácter fuerte coge su corbata, la endereza y se grapa la corbata. Tú no te vas a mover más. ¿Ustedes se imaginan la cara de los estudiantes cuando ese hombre se grapó esa corbata y ellos no saben que él tiene debajo un yeso? Ese es Superman. Miren, todos los estudiantes se callaron. Ya nadie volvió a alborotar. Nadie hablaba ni uno con él. Es más, es un silencio que se podía caer un alfiler y se escuchaba. Tan es así que durante todo el año esos estudiantes presentaron una conducta intachable. Nadie se atrevió a preguntarle. Para nada. Yo tampoco lo hubiera hecho. Yo no sé ustedes, pero yo no lo hubiera hecho. Pues ¿saben qué? Eso es un claro ejemplo de una armadura. ¿Qué tenía ese hombre debajo de él? Tenía un yeso, pero es una armadura. Lo protegía de pecho y espalda. Usted también puede llevar su armadura sin que nadie la note, porque es algo espiritual. Véanse en ese profesor caminando con seguridad, con su corbata grapada. Es que yo me lo imagino, Señor, perdón. Yo me lo imagino. Con esa cara esos niños de que, ¡wow! Yo tengo un profesor, se grapó la corbata y ni sangre botó. Pongamos en contexto la armadura de esa manera. Y tengamos en consideración que cuando Pablo habla de esto, él estaba bajo arresto domiciliario. Lo que tenía cercano es ¿verdad? Este soldado romano. Así que cuando él está escribiendo esto, pues, probablemente se inspiró en toda esa armadura. Por eso es que le habla que si el casco, que si el cinturón, es lo que él está viendo. Pero lo está llevando al campo espiritual, ¿me entiende? Observando una armadura, Dios le habló y se reveló. El versículo 14 de ese Efesios 6 dice, Dios nos da el cinturón de la verdad. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Es la primera parte.
Mire, cuando usted se ciñe, usted toma postura. Esto lo mantiene erguido, derecho. Yo recuerdo que a mi hijo le dieron una faja. Yo creo que lo cogía de acá, ¿verdad, Jan? Y por más que él quisiera hacer así, no podía. Porque eso lo mantenía derecho. El propósito era que él estuviera derecho, para que él pudiera, ¿verdad? Con su operación, para mantenerse erguido. Así que ese cinturón de la verdad nos mantiene erguidos porque todo tiene que ser con una base de la verdad. Si no, se derrumba. Se derrumba como una torre de dominó. Juan 8:44 lo menciona, que Jesús ya nos dijo, ¿verdad?, que el diablo es el padre de las mentiras. Y si usted no está firme en la verdad, aquel va a venir a susurrarle cositas. Y usted va a ser fácil presa para él. Por eso es que el versículo 14 dice que Dios nos dio un cinturón de la verdad. Toda nuestra vida debe estar basada en esa verdad sostenida, que es la verdad de Cristo, que la encontramos en su palabra. Cuando tenemos a Jesús, tenemos la verdad. Tal y como nos muestra en la Escritura, Juan 14:6 dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La segunda de esa armadura, en versículo 14, esa segunda parte dice que la segunda pieza dice, y vestidos con la coraza de la justicia. Si alguien ha visto un soldado romano en estas películas de gladiadores y eso es como una malla, una camisita de malla, pero es una malla de metal resistente para los ataques. Necesitamos esa coraza espiritualmente hablando, porque el diablo va a intentar, como le dije, nuestro enemigo, acusarnos. Recuerde que es la coraza de la justicia. Y a él le llaman el acusador. Así que esa coraza de la justicia, que nosotros tenemos esa justicia a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue quien murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? El Señor ya pagó por nuestros pecados. Pero Satanás te va a decir, es que tú eres pecador, es que tú eres pecador, es que tú eres pecador. Y va a seguir insistiendo, porque como decíamos, ¿verdad, Ilsa? Que Satanás no es creativo, pero es insistente. Él va a insistir con usted. Esa justicia usted la lleva porque Cristo ya pagó por eso. Gloria a Dios. Por eso es que en 2 Corintios 5:21 dice a los cristianos que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No en usted, en él. Tenemos esa posición justa ante el Señor, gracias al Señor Jesucristo que dio su sangre en esa cruz. Porque nuestros pecados están cubiertos por la sangre ¿de quién? De Cristo, amén. Además, también nacemos de nuevo con una nueva naturaleza cuando la aceptamos. De modo que, mire, 2 Corintios 5:17 dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí. ¿Cuántas? Todas. Todas son todas. No hay una excepción en esa palabra. Satanás va a intentar acusarlo, pero nosotros, mire, para afuera, para la calle, usted no tiene nada que hacer aquí. Vístase de esa coraza de la justicia, con ese cinturón de la verdad. Pero no solamente eso, el 15 nos habla sobre cubrir nuestros pies, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y usted va a decir, ¿qué es eso? ¿Dónde venden zapatos de la paz? Para irme a comprar 2 pares, que yo los gasto mucho. En La Gloria, en Rosa, en Macy. No, mijito, no. Mire, el evangelio de la paz no es otra cosa que las buenas nuevas de Jesucristo en nuestras vidas. Que Dios te ama aunque todos seamos pecadores. Que envió a su Hijo unigénito al mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Que resucitó entre los muertos, victorioso, para que siempre, siempre estemos con Él en esa vida eterna que nos ofrece, ¿verdad? Él venció la muerte, el pecado.
Él nos ofrece perdón y vida eterna para aquellos que lo aceptamos. Así que una vez usted se ciñe con el cinturón, escúchelo bien porque este es su uniforme, se ciñe con el cinturón, se pone la coraza de la justicia, no deje que Satanás le señale con el dedo. Después usted viene y ¿qué se va a poner? Los zapatos de la paz, y usted va a caminar firme. El evangelio de la paz, ¿dónde usted lo encuentra? Aquí. Eso significa paz eterna con Dios, pero el evangelio también puede traer paz a nuestras relaciones, paz a nuestros corazones, paz a nuestro amor, paz entre nosotros. En las tormentas de la vida podemos encontrar paz. Esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que a veces la gente dice, wow, pero qué prueba está pasando fulano y qué bien se ve, no se ve quebrantada, pero ¿y qué? ¿Será que no le importa? Mire, no sea ignorante, es que Dios está con él o con ella. No hay otra explicación. Ustedes no han escuchado ni han tenido una familia, a alguien o a un amigo que ha pasado. Usted dice, Dios mío, pero es que le pasan unas cosas que sobrepasan cualquier prueba que tú hayas tenido. Y no es que uno se alegre, es que a veces nos hace falta poner perspectiva. Porque a veces lloramos por el agua derramada, por estupideces. Y cuando vemos las pruebas de otros, cuán derechos están. Cuando se pierde un esposo como nuestra hermana Fanny, esa fortaleza. Cuando no se tiene un hijo, cuando se pierde un familiar, cuando la enfermedad llega a tu vida, ¿cuánto nos ministró nuestra hermana? ¿Cuánto nos ministró Minerva? ¿Cuántos fueron donde ella a darle consuelo y terminaron al revés? ¿Verdad? Eso solo lo hace Dios. El evangelio de la paz en ella. Es difícil que usted pueda caminar por caminos pedregosos, sin calzado. Y esta vida está llena de piedras en el camino. Pero no se queda ahí. Luego de ese uniforme, usted tiene que apoderarse de otras cosas. El evangelio dice en Efesios 6, 16, que Dios nos da, dice, sobre todo, ¿verdad? Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí hay un mandato. Usted tiene que tomarlo, apoderarse y hacerlo. Nadie lo puede hacer por usted. Usted se pone su uniforme, se pone firme con su escudo y ahí lo que haya de venir vendrá, pero usted mire, protegido. Satanás tiene muchos dardos que quiere lanzarnos. Nos ataca por muchas áreas. Y usted dirá, bueno, ¿qué ir? ¿Y que me paro en casa en el balcón con un escudo a ver si una flecha por ahí voladora me cae encima? No, mijito, no. Tu debilidad es la lujuria, por ahí te va a atacar. Tu debilidad es el alcohol, por ahí te va a atacar. Tu debilidad son las drogas ilícitas, por ahí te va a atacar. La gula, que comemos de más, por ahí te va a atacar. Y podría seguir mencionando, pero cada cual sabemos por dónde somos débiles y por ahí te va a atacar. Estas tentaciones pueden exceder, ¿verdad? Pueden exceder y escalar y de esas tentaciones salen el celo, el odio, la codicia, porque usted quiere más y por ahí es que lo ataca, el pecado sexual, y por ahí podemos hacer una larga lista. Dios nos libre. Dios nos libre. Satanás conoce nuestros pecados y nuestras fortalezas, así que es por ahí es que él va a atacar. Por eso es que Dios nos da el escudo de la fe. Los escudos se usan, ¿verdad? Los romanos lo usaban para proteger todas esas cosas que habrían de lanzarle. Porque la lucha a veces no es cuerpo con cuerpo, a veces es distante. El versículo 17 de ese Efesios 6 dice, Dios también nos ha dado el casco de la salvación. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Los que no saben lo que es un yelmo, mire, es el casco que usaban los romanos. Una de las formas favoritas, escúcheme, y se lo digo por experiencia, que Satanás le encanta atacarnos, es metiéndose, como dicen por ahí, susurrándonos ideas en nuestra mente. Tú no sirves,
Tú no vales, tú no eres capaz, tú no sirves para eso. Este mundo estaría mejor sin ti. ¿Me escucharon? Este mundo estaría mejor sin ti. Y sigue eso machacándote en la cabeza. Y Dios nos libre, pero algunos se privan de la vida porque no están equipados, no han aceptado al Señor por muchas razones. Pero eso que se susurra, eso que te minimiza, eso que te descalifica, eso es Satanás que te lo dice, el Señor jamás. También intenta crear dudas sobre tu salvación. Pero tú estás seguro que tú vas a ir a ese cielo y vas a tener una vida. Muchacho, tú te vas a morir, te vas a comer los gusanos y ahí esto no pasa para ningún lado. ¿Qué túnel? ¿Qué túnel de qué? Y van a seguir muchas cosas y mucha gente se va a prestar para eso. Escúchame. No presten oído. Empodérese de la armadura del Señor. El casco de la salvación, mis hermanos, puede evitar que esas mentiras lleguen. Ellos van a intentar, ¿verdad? Satanás y sus secuaces, derrotarlo para que usted piense lo incorrecto. Así que, categóricamente párese y dígale, no, mijito, no. Cuando le venga ese pensamiento, no, mijito, no. Yo sé quién yo soy en Cristo. Yo soy una hija de un rey. Usted es hijo de un rey. Usted no es menos. Usted es más. El Señor no solo quiere que estemos a la defensiva, que estemos pendientes, sino que estemos preparados y armados para esa guerra. También nos da, todas estas armas son ofensivas, ¿verdad? El versículo 17, esa parte concluyente, dice, Dios nos da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Usted tiene duda? No vaya a ChatGPT, ni a Google. Si acaso y tiene la Biblia digital, ok. Vaya a la palabra, ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas. Es ahí donde está. Si usted tiene a un hermano, un pastor, un conocimiento, y usted lo leyó y de repente, es que no entendí. Pues mire, busque, vaya a alguien que haya estudiado, que le pueda dar aclarar sus dudas. La mejor manera de poner a Satanás en fuga, escúcheme, en fuga, es la palabra de Dios. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios, porque a Jesús también el diablo lo quiso tentar. Si no lo sabían, en nuestro Señor Jesucristo también quiso tentarlo Satanás. La palabra de Dios en Mateo 4, del 1 al 11, miren cómo lo dice. No lo digo yo. Dice el primer versículo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado por ¿quién? Por el diablo. Qué desfachatez, ¿verdad? Y dice el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre, porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios. El versículo 3 dice, y vino a él el tentador, y le dijo, yo le voy a poner voz, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él conocía que tenía hambre. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Porque les dije que es nuestro mayor ejemplo. Dice, Él respondió y dijo, dígalo iglesia, ¿qué dijo? Escrito está. ¿Y dónde es que está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Aquel que le diga, no, que esos fueron unos hombres que es la palabra de Dios, porque fue inspirada en Él, la inspiró. Él quien inspiró a esos hombres, ¿ok? Es la palabra de Dios. El versículo 5 dice, entonces, miren el insistente, les dije que él no era creativo, pero que era insistente. Entonces el diablo le dijo, lo llevó a la ciudad santa, dice el versículo 5, y lo puso
y le puso sobre el pináculo del templo. Mira, el pináculo es lo más alto en el templo. Y le dijo, dice el versículo 6, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Quiso usar lo que él le dijo en su contra. ¿Ustedes escuchan? A sus ángeles mandará cerca de ti, y esas manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Como que dice, tírate, tú no eres guapo, tírate por ahí para abajo. Si los ángeles te van a rescatar, tú no dices. Pero él no se prestó para su juego, porque no se trata de demostrar nada. Jesús sabía quién es él. Él no tenía nada que demostrarle. Y vuelve y dice, el versículo 7 dice Jesús, ¿qué dijo? Escrito también. No tendrás al Señor tu Dios. No tentarás, perdóneme. No tentarás al Señor tu Dios. El 8 dice, otra vez le llevó el diablo, lo llevó a un monte muy alto. Y sigue el muchachito insistiendo como el matapiojo. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mira, todo esto para ti. Y el 9 dice, todo esto, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Arrodíllate frente a mí, le dice. Qué tentación, ¿verdad? Pero Dios. Entonces dice el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete. ¿Recuerdan ahorita que le dije que se parara de frente y le dijera, no, mijito, no, lárgate? Yo sé quién yo soy en Cristo. Dios, Jesús le dijo, vete. Vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está en su palabra. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirá. Solo a Él. Es a Él y solo a Él. El versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó. Lo desarmó. Solo con palabras. Usted y yo podemos hacer lo mismo. Dice la palabra, el diablo entonces lo dejó. Y aquí que vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Cada vez que Satanás tienta tu vida, recítale esa palabra. Si usted se empodera de la palabra de Dios, tendrá todas las armas que necesitan, hermano. ¿Por qué? Porque escrito está. Está escrito, nosotros no estamos esperando la segunda venida del Señor porque Él vino y nosotros tenemos su revelación completa. Demos gracias al Señor por eso. La palabra de Dios derrota a nuestro enemigo con luz, con la verdad, con la vida y la esperanza que tenemos en Él. En conclusión, mis hermanos, así es como podemos ser fuertes en Cristo y podemos apropiarnos, ¿verdad? Tener esa fuerza que solo Él sabe dar. Con todas esas armas espirituales podemos resistir a Satanás. Santiago, concluimos diciendo que Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Una fuerza asombrosa está disponible para nosotros los cristianos, pues estamos en el Señor y su Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias a Dios por eso. Pablo escribió todo esto, mis hermanos, para animarnos, para prepararnos a nosotros los creyentes, recordándonos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es una lucha espiritual. Usó la imagen de una armadura para empoderarnos y enseñarnos a permanecer firmes en el Señor, a resistir el mal, a vivir fortalecidos en Cristo y depender única y exclusivamente de Él y no de nuestras fuerzas. Justo lo que necesitamos en esa lista de resoluciones para este año. Póngala en el centro. Yo quiero ser fuerte en ti, Señor. Quiero activar esa armadura que ya tú nos das, Señor. Porque cuando la vida me golpee, Señor, yo quiero estar preparada. Yo quiero que ustedes también lo estén. Y que podamos estar firmes para todo lo que este nuevo año nos pueda, ¿verdad? Podamos presentar. Pero ¿saben qué? Estamos hablando de todo esto a una luz del que somos cristianos. Pero hay muchos que todavía no lo son. Y hoy es un gran día para que aquellos
que nunca han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es un gran día para hacerlo. Así que le pido que todos con los ojos cerrados, como acostumbramos, con las cabezas bajas, por favor, todos repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Ven a mi corazón hoy y quédate para siempre. Señor, dame un hogar en el cielo cuando yo muera. Ayúdame, Padre, a obedecerte. Te lo pido con todo mi corazón. Amén. Continuamos con nuestra cabeza baja, nuestros ojos cerrados. Y si alguien de los presentes hizo esa oración por primera vez, me gustaría que él alzara su mano. Levanta tu mano si es la primera vez que repites esta oración. Aquellos que se encuentran en línea, si es la primera vez que hicieron esta oración, que Dios le bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que nos provee. Los que se encuentran en línea, nos encantaría que si hiciste esta oración por primera vez, te comuniques con nosotros. Ahí en pantalla aparecerá el teléfono a llamar. A nuestros hermanos en línea, gracias por conectarse y será hasta una próxima ocasión si Dios lo permite. Y aquí a ustedes, mis hermanos presentes, esto ha sido todo por hoy, pero demos una oración para concluir y demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, por tu salvación, por todo lo que a diario nos provees y por aquellas cosas de las que nos libras, Señor, que ni sabemos. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor, y danos la fuerza para enfrentar las artimañas del enemigo.